Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos nuevamente acá para poder hacer un estudio más de las Sagradas Escrituras. Y para los que quieran saber qué es lo que estamos estudiando, tienen que buscar toda la serie que se llama La Lluvia Tardía. Esa es la serie con la cual nosotros estamos trabajando ahora, y hoy nos toca ver la clase número 27 de la serie de La Lluvia Tardía. Le damos una bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de internet, ya sea en directo o en diferido, y los estimulamos a que ellos realmente puedan tener, digamos, el interés de profundizar las Sagradas Escrituras y ver qué es lo que dice, y no dejarse engañar por las filosofías que dan vueltas siempre en el mundo, diciendo que cada uno interpreta la Biblia como quiere. No, hermanos, nadie interpreta la Biblia como quiere. Hay una sola manera de interpretar la Biblia, y es contexto y comparación de texto con texto, y la Biblia se interpreta sola, no necesita que nadie la interprete. Por eso, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 27 de la serie de La Lluvia Tardía, que en este caso, esta clase se llamaría ¿Quiénes reciben la lluvia tardía? Tercera parte. Y vamos a continuar con lo que habíamos dejado ayer, y tomando el compromiso de ahora en más, hermanos, de que en las próximas clases vamos a tratar de que sea lo más profundo posible, aunque nos cueste. Yo sé que cuesta profundizar, pero tomo el compromiso de que para las próximas clases tratemos de ser más bíblicos y con más del espíritu de profecía, para que la Biblia y el espíritu de profecía hablen por sí solos. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para orar y hacemos una oración, hermanos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para hacer esta oración y invocarte a ti, Padre. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que realmente, Señor, tú estés bendiciendo a los hermanos que nos escuchan. Danos tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles para que nos protejan. Perdona nuestros pecados, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, clase número 27, ¿quiénes recibirán la lluvia tardía? Tercera parte. A pesar de que me cuesta tratar de acomodar este bloque, yo creo que ya va tomando forma, hermanos. Va tomando forma porque vamos viendo de una vez por todas que los que van a recibir la lluvia tardía son los que se están preparando, los que aceptan el mensaje a la iglesia de la Odisea, los que lo enseñan y los que lo viven. Entonces nosotros estamos llamados a experimentar ese mensaje, hermanos. En Apocalipsis 3, 14 al 22 lo habíamos leído, lo repasamos. Apocalipsis 3, 14 al 22, y que habíamos descubierto el tema de las obras. Que si tanta fe tenemos en Jesús, si tanto tenemos el amor de Jesús y tanta comunión tenemos con Jesús, se habla mucho, ¿verdad?, de la fe de Jesús, el amor de Jesús, la comunión de Jesús, pero y no se ve las obras. Entonces, por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea nos está llamando precisamente, hermanos, a que nosotros realmente podamos poner en armonía nuestras vidas, hermanos, y poder, hermanos queridos, practicar un poco más lo que nosotros estamos creyendo. Si nosotros vamos a Apocalipsis 3, 14 al 22, está el tremendo mensaje que no queremos vivir, no queremos aceptar, no queremos enseñar. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, dice, y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿cómo le vamos a abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús si primero no oímos? ¿Se han dado cuenta? ¿Y cómo vamos a oír si nadie nos enseña? ¿Y cómo van a enseñar si no fueren enviados? Entonces, yo creo que el versículo 20, hermanos, es claro. Y antes de abrirle la puerta del corazón a Jesús, primeramente hay que oír. Entonces nosotros estamos entrando por la senda de la vida espiritual, mostrando la condición tremenda en la cual estamos, que es una condición mala, y que ya para el tiempo del fin nos estamos acercando al tiempo del reavivamiento y la reforma mundial eclesiástica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el cual dicho evento se dará en el seno de la Iglesia y no afuera. Pero para ese tiempo nosotros tenemos que ir preparándonos, tenemos que estar listos para cuando llegue el reavivamiento y la reforma eclesiástico a nivel mundial. Hay mucha gente que no sabe estas cosas. Nos vamos acercando ya al tiempo del reavivamiento y la reforma. Eso va a comenzar cuando se imponga la marca de la bestia, cuando se dé la ley dominical. Por eso es que nosotros con esta enseñanza bíblica, hermanos, estamos tratando de iluminar a muchos hermanos en todas partes del mundo que realmente quieren estudiar la Biblia y que quieren saber ¿cuándo va a ser el tiempo del reavivamiento y la reforma? Ese tiempo de reavivamiento y reforma eclesiástica mundial en el seno de la Iglesia Adventista se va a dar cuando venga la ley dominical, que va a comenzar en Estados Unidos, que primeramente será nacional en los Estados Unidos, después internacional, después mundial y después universal. Y se hace universal en la venida del falso Cristo en la sexta plaga. O sea que la ley dominical que se da durante el tiempo de gracia va avanzando, creciendo y abarcando hasta que llega a ser universal, acompañada o apoyada por un decreto de muerte universal, dejando bien en claro que decreto dominical que se da durante el tiempo de gracia no es lo mismo que decreto de muerte universal, que es una medida ya extrema para apoyar la observancia dominical que se ha dado hace rato durante el tiempo de gracia y que continúa durante el tiempo de las 7 plagas. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que van a recibir la lluvia tardía? Los que con la gracia de Cristo y de acuerdo a su temperamento, santificado por el Espíritu Santo, tratan de asemejarse a Cristo y guardan sus mandamientos. Vamos a tratar de que en estas clases, hermanos, ya vaya cerrando el círculo para que vamos a tener un bloque de 6 clases más o menos de esto, quizás 7, no sé, pero vamos a tratar de que ya en estas 3 primeras clases ya quede redondeado. Ojalá que no, pero vamos a tratar de que quede redondeado. Capaz que llegamos a 4 clases, 5 clases. Yo tenía pensado 7, pero vamos a ver qué pasa. Queridos hermanos, estamos viviendo en el tiempo en el cual no queremos vivir como dice el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque eso significa volvernos piadosos y tener una fe que obra por el amor y purifica el alma, que es lo que nos vuelve calientes espiritualmente, teniendo el fuego del celo cristiano. Pero ya vamos entendiendo de una vez por todas en esta clase que los que van a recibir la lluvia tardía son los que guardan los mandamientos de Dios. No podemos avanzar si no dejamos en claro eso, hermanos.
Por eso vamos a leer Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y 14, para ver qué condiciones se daban tipológicamente para recibir esta lluvia. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y 14 dice lo siguiente, hermanos, por favor presten atención. Y será que si obedeciereis, ¿cómo? Y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra, pero no cuando ustedes quieran, sino en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano, tu vino y tu mosto. Entonces, hermanos, se da una promesa, tanto de la lluvia temprana como de la lluvia tardía, que tienen su tiempo, ¿sí? No viene cuando nosotros queremos, sino que tiene su tiempo, y eso ya lo hemos explicado en las clases anteriores. Tiene su tiempo, pero pide una obediencia a la ley de Dios, pide una obediencia a los mandamientos de Dios, y encima dice que tienen que ser cuidadosamente obedecidos. ¿Se dan cuenta entonces que el problema en el cual estamos es grave y grande? Porque aparte de ser tibios y tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, se nos está pidiendo no solo una obediencia, sino también una obediencia cuidadosa. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que necesitamos tremendamente de Cristo, porque para poder obedecer cuidadosamente la ley de Dios con todos los ataques que tenemos todos los días, necesitamos una gracia espiritual habilitante que nos dé la capacidad que estamos necesitando para poder guardar cuidadosamente los mandamientos de Dios. Pero se pide una condición. Los que van a recibir la lluvia tardía, en primer lugar, son los que guardan la ley de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la sensualidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, los pecados de la carne, abundan en nuestro pueblo. Los pecados de la carne son precisamente los que abundan. Y se nos está diciendo que para poder recibir la lluvia tardía se requiere de nosotros lo que ya sabíamos, pero que ahora queda confirmado por estos textos bíblicos. Si nosotros vamos a Levíticos 26, versículo 3 y 4, Levíticos capítulo 26, versículo 3 y 4 dice algo interesante. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. Pero se pide obediencia. Y ahora vamos rapidito al Salmo 119, versículo 4. En el Salmo 119, versículo 4, se nos vuelve a afirmar algo que estamos lejos de tenerlo por experiencia hoy en día. En el Salmo 119, versículo 4 dice: tú encargaste, y noten, hermanos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces yo creo, hermanos, que si nos ponemos a meditar un poco, nos damos cuenta de la tremenda necesidad que tenemos de Jesucristo, de la persona de Jesucristo y de su gracia habilitante, que es grande y tremenda. Porque por nosotros mismos no podemos guardar la ley, y menos guardarla en forma cuidadosa. Se nos pide obediencia, y obediencia cuidadosa, sin caer en extremos fanáticos, pero equilibrada y cuidadosa, con amor, dulzura y ternura.
Pero por eso nosotros ahora nos damos cuenta la tremenda necesidad que tenemos de Cristo, porque se nos pide, primero, obediencia, y segundo, obediencia, que esa obediencia sea cuidadosa. Pero ¿qué podemos pensar nosotros cuando vemos tanto despilfarro de tiempo cuando debiéramos estar ocupados en hacer la obra de Dios? Se nos pide una obediencia cuidadosa para después tener un servicio cuidadoso. Obediencia cuidadosa y servicio cuidadoso. Por ahí lo que notamos es que hay servicio, pero no hay obediencia. Hay gente que sale a entregar folletos, hay gente que sale a entregar libros, hay gente que sale a entregar revistas. Eso es servicio. Pero ¿cuándo va a venir la obediencia primeramente? Entonces nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada, hermanos, sin la gracia habilitante de Cristo, que nos justifica y nos santifica y nos da toda la experiencia a lo largo de la vida cristiana para ir subiendo la escalera del crecimiento y el progreso. Entonces ustedes ya saben cómo viene la mano. Esa es la condición en la cual estamos. No hay esta obediencia, y menos obediencia cuidadosa, sino que tendencias de la carne, pecados de la carne, superficialidad, vanidad, banalidad, pérdida de tiempo, cristianismo hueco, y todas esas cosas impiden que nosotros tengamos una experiencia personal con Cristo. Entonces, necesitamos mucho de Cristo para que Él nos habilite realmente, hermanos, a poder guardar esa ley en forma cuidadosa, que ni siquiera en forma descuidada la guardamos, directamente a veces no la guardamos, y me estoy contando como pueblo, porque no podemos ser soberbios y decir, el otro necesita y yo no, sino que todos estamos necesitando eso. Por eso, hermanos, la condición está dada. Para recibir la lluvia tardía se pide obediencia y obediencia cuidadosa. Y ni siquiera podemos obedecer por nosotros mismos la ley, menos la podemos obedecer por nosotros mismos en forma cuidadosa. De allí la necesidad de Cristo. Estudiar la Biblia, orar y enseñar y testificar lo que Cristo hace con nosotros y a través de nosotros. Estudio de la Biblia, oración y testificación de todo tipo con todos los dones que nosotros tengamos. Habiéndonos Dios dado estas condiciones, nosotros no podemos decir que no sabemos qué es lo que se nos está pidiendo. En las tablas de la ley hay 10 mandamientos que nosotros estamos llamados a obedecer, que por descuido, por mundanalidad, por falta de comunión con Cristo, por cansancio, porque estamos cansados, porque estamos hartos, porque somos fríos, porque somos huecos, por lo que sea, no estamos cumpliendo con esa obediencia que Dios pide de nosotros. Entonces yo creo que nosotros, hermanos, debiéramos ir a los pies de Cristo y pedirle que nos saque de la condición de la cual yo estoy a punto de leerles ahora. Entonces, hermanos, vamos a ir a Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 65, 66 y 67, que es la continuación de las páginas que habíamos estado leyendo las clases anteriores. O sea que tomen nota. Ahora vamos a leer Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 65, 66 y 67. Yo les comento por qué yo enseño esto. Porque hoy en día se quiere servir mucho a Dios, se busca mucho cargo en la iglesia. Incluso hay gente que ni los llaman a los cargos, pero ellos se ofrecen voluntariamente para estar en diversas comisiones. Pero ¿de qué sirve si no hay obediencia? ¿De qué sirve un servicio a Dios si no hay obediencia a Dios? El servicio a Dios de una persona que no obedece a Dios
es abominable ante su vista. Entonces, hermanos, nosotros podemos leer, ¿sí?, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 65, 66 y 67, algo interesante, hermanos. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros, o sea, el otro grupo, el de la mayoría, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, de ahí que se llenan de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y se afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios habría brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará ni bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Dios no va a castigar. ¿Qué es lo que andan predicando esa gente? Aquí está la foto de ellos en la página 66 de Joya de los Testimonios, tomo 2. Andan diciendo que Dios no castiga. Andan diciendo, queridos hermanos, que Dios no castiga. El Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Yo me acuerdo que acá en Tucumán tuve varias conversaciones, discusiones, debates, porque decían que Dios no castiga y que es solo amor y que hay que hablar del amor y no del castigo. Pero el espíritu de profecía dice otra cosa, que los que dicen que Dios no castiga son los infieles.
Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar su voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Van a ser desechados. Noten, así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Dios está a punto de desecharlos, a esos que dicen que Dios no castiga y que hay que hablar solo del amor y qué sé yo. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Ellos van a sentir la ira de Dios. Y hermanos, ¿parecía duro lo que yo estaba predicando? Ahí está, la página 66. Cuando venga un hermano y diga, hay que hablar del amor, Dios no castiga, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 66. El otro día estaba hablando con un amigo mío por teléfono que había formado grupos de estudio y le dijeron que mejor hable del amor, que no hay que estudiar mucho la Biblia, que mejor hable del amor. Esos son los primeros en sentir la justa indignación de un Dios ofendido. Pero sigamos leyendo un poquito más, hermanos. Sigamos leyendo un poquito más. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Había pecados peores. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños y a causa de la longanimidad del Señor dicen que no ve y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. Ojo con eso, hermanos, ¿no? ¿Cómo dice? Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultaron ser los caudillos de la apostasía. Y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Ya no tolerará Él su condición impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de Él e indujeron a otros en el error, y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos, página 67. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra.
¿Y dónde está ese pequeño grupo que suspira y llora por las abominaciones cometidas en la tierra si la mayoría pierde el tiempo y anda en mundanalidades, en vanidades, en banalidades, en risotadas, en jaranas, en fiestas, en bailes, en pérdida de tiempo? Que vivan las diversiones, el baile y el deporte. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Entonces, ¿por qué hay gente que se queda sin el sello de Dios? Por eso. ¿Quieres recibir tú el sello de Dios? Tienes que gemir y clamar por las abominaciones que ves a tu alrededor y por lo que ves en la iglesia. Por eso es que son poquitos los que reciben el sello de Dios. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. ¿Se entiende, hermanos? Dice así: nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Y bueno, yo salté una cita y sigue diciendo, hermanos: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Página 68. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado, vuelvo a repetir, un hogar bien ordenado, pudieran presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Y discúlpenme, por eso estas clases son largas, discúlpenme que vuelva y relea esto, hermanos. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado con su fe, debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado noten la importancia que tiene el tener una familia bien constituida y un hogar bien ordenado. Y no como se excusan algunos diciendo: bueno, yo le enseñé a mi hijo, si él no siguió, yo cumplí con enseñarle. No es tan así, hermanos. Si tú le enseñaste y él no obedeció, es porque le enseñaste mal. Porque la Biblia dice:
corrige al niño cuando fuere niño, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de su camino, no se apartará de su carrera. Instrúyelo al niño, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de su carrera. Bueno, pero yo cumplí en enseñarle y se apartó. Bueno, sí, puede haber algunos casos especiales donde se aparten. Samuel tenía sus hijos que no eran consagrados, pero son casos especiales. La mayoría, si tú los instruyes bien, no se apartan. Pero no puede ser que todos los que le salen hijos desobedientes, ellos son el caso especial, y se escudan con el caso de Samuel. No es así, hermanos. Se van a perder. Elí también dijo: yo les enseñé, yo soy sacerdote, ellos conocen la ley. Dios no le perdonó y lo destruyó a Elí. La importancia de una familia bien constituida, la importancia de un hogar bien ordenado, hermanos. Debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Por su falta de devoción y piedad. ¿Entendieron? ¿Qué pasa cuando no vemos devoción y piedad en la profesión formalista? Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Jesús es el único modelo. Jesús es el único modelo. No debemos seguir a hombres. Cada uno debe escudriñar su Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por muy grande que sea la altura que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. ¿Se entiende, hermanos? ¿Era grave lo que yo decía o está acá? Está acá, hermanos. Leo una cita más, página 69. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego. ¿Entienden, hermanos? En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor de Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe nunca llegará a ser firme. ¿Qué me están preguntando con sus pensamientos? ¿Que quieren que les lea de nuevo? ¿Eso me están diciendo? Noten. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Qué hermoso, hermanos. Página 71, hermanos. Lean todo el capítulo ustedes. Página 71. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos
se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, noten, y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. ¿Van meditando junto conmigo, hermanos? Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de la preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Repito, hermanos, escudriñad las Escrituras por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. ¿Por qué hay gente que no comprende la terrible solemnidad de la hora actual? Ah, no, pero hay que ver qué dice tal teólogo o lo que dice tal instructor bíblico. No, tenemos que estudiar la Biblia por nosotros mismos. Entonces, hermanos, en esta clase de esta noche, que se está alargando un poco, hermanos, yo tengo que decirles que lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, hermanos, todo lo que habla del sello de Dios muestra que nuestra condición actual es terrible. Pero hay gente que trata de poner un manto sobre la iniquidad que hay en la iglesia. Tapa la iniquidad que hay en la iglesia y no suspiran, ni lloran, ni gimen, ni claman por las abominaciones que hay en la iglesia. Los que no se están afligiendo como líderes de las abominaciones que hay en la iglesia, que se pongan un cartel acá, estoy perdido, y se convenzan de esas palabras que han escrito en ese cartelito. Porque todos aquellos que no se están preocupando ni ocupando por las abominaciones que se cometen adentro de la iglesia, hermanos, dice que quedan sin el sello de Dios porque no tienen la devoción, la piedad, la alta norma religiosa que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y este mensaje es para mí, hermanos. Dios me llama a mí a que exalte más la norma y a que trate de vivir lo más alto posible la norma de Dios con la gracia de Cristo. Pero como les había dicho ayer, hermanos, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando un predicador trata de predicar el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿Qué genera? Genera oposición, hermanos. Y esa oposición yo les quiero leer porque estamos hablando de que los que van a recibir la lluvia tardía tienen que estar en armonía con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Aceptarlo, vivirlo y enseñarlo. El que no lo acepta, no lo vive y no lo enseña y no lo predica, no puede esperar recibir la lluvia tardía porque el consejo del testigo fiel y verdadero no ha hecho su efecto en él. Entonces, por más que tenga el cargo en la iglesia y parezca buenito, y parezca fiel, y parezca estudioso, y parezca hombre de integridad, y parezca que se la juega, y parezca que es sobrio, y parezca que es serio, y parezca intachable, y parezca de buena gente, y parezca de buena familia, por más que parezca, si no tiene la alta norma religiosa, si no está viviendo y no está enseñando estas verdades, está perdido. Por más que parezca intachable.
Por eso, hermanos, noten lo que dice Primeros Escritos, páginas 270 y 271. En Primeros Escritos, página 270, dice así: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Le pregunta ella al ángel, hermanos, noten, ella viene ahora y le pregunta y le dice: quiero saber el significado del zarandeo que he visto, que es terrible en la iglesia adventista del séptimo día. A ver, esperamos. Bien, y retomamos el celo cristiano y volvemos a la lectura, hermanos, noten. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y había visto que ese zarandeo, hermanos, era terrible adentro de la iglesia adventista del séptimo día, tan terrible como el que ustedes presienten. Y dice: y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Ah, se habían olvidado de eso ustedes, ¿no? Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Ustedes se van a dar cuenta, si han aceptado el mensaje a la iglesia de la Odisea, si ustedes están exaltando la norma y difundiendo la recta verdad. Si ustedes no están exaltando la norma y no están difundiendo la recta verdad, no ha producido efecto. No ha producido efecto. Porque está diciendo: moverá este consejo el corazón de quien lo reciba. ¿Y a qué le inducirá, hermano? ¿A qué le inducirá? Y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Eso es, no otra cosa, hermanos. La predicación del mensaje a la iglesia de la Odisea. Esto causará un zarandeo en el pueblo de Dios porque algunos no soportarán este testimonio directo. Entonces no lo van a soportar, hermanos, porque ya lo habíamos explicado ayer. ¿Por qué no lo van a soportar? Porque el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, mas es espanto a los que obran iniquidad. Y tú ya sabes, hermano que me escuchas, hay muchos que parecen fieles, parecen buenos, parecen consagrados, parecen íntegros, parecen de buena familia, parecen de buena constitución, parecen de un hogar bien ordenado, parecen íntegros, parecen respetables, parecen intachables, parecen de buen nombre, pero después los frutos no muestran eso. Y yo lo mido, hermanos, yo lo mido acá con lo que dice el espíritu de profecía, y cuando yo lo mido veo que no pasa eso en la vida de él, porque acá dice: moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Por qué los que dicen tener el mensaje no exaltan el estandarte ni difunden la recta verdad? Entonces no ha hecho efecto, hermanos. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo, en el pueblo de Dios. Hermanos, Primeros Escritos, página 270, es tremendo. Cuando tú tengas un problema por predicar las verdades para despertar al pueblo adventista, acuérdate de Primeros Escritos, página 270, porque allí está la explicación del problema que va a causar adentro de la iglesia adventista la predicación de esto. Por eso es que casi nadie lo quiere predicar. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de toda la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo.
ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. ¿Y qué va a pasar después de quedar purificados, hermanos? ¿Qué es lo que va a pasar después de que queden purificados por recibir ese mensaje? ¿Qué viene en la página 271 de Primeros Escritos después? La lluvia tardía. Entonces, después de esto, hermanos, dice en la página 271: oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y esta le era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Noten los nombres que tiene la lluvia tardía. Se llama lluvia tardía, se llama refrigerio de la presencia del Señor, se llama potente pregón del tercer ángel. Porque el tercer ángel va a recibir poder cuando venga el cuarto ángel a darle poder, al que le llamamos el cuarto ángel. Pero quiero explicar esta cita, hermanos. Quiero explicar Primeros Escritos, página 270, que dice: algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces repasamos eventos de los últimos días, página 180. ¿Qué decía eventos de los últimos días, página 180, hermanos? Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo y se fortaleció. La mies del trigo decreció más y más, y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Aquí está la obra de Satanás, que ya la estamos viendo. Satanás tiene sus instrumentos, y son aquellos de la mayoría que critican a los hombres y mujeres que aceptan, viven y enseñan el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Porque es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea lo que mueve a profundo arrepentimiento, hermanos. Pero aquí estamos viendo que los que están haciendo la obra son criticados. Se les tira calumnia, se les tira falsedades. Calumnias y falsedades. Eventos de los últimos días, página 180. Y hermanos, ya lo estamos viendo en todas las iglesias locales de cada provincia, de cada estado, de cada país, como cuando surge un hombre o una mujer que quiere predicar el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, se le inventan calumnias y falsedades que no son verdad. Y generalmente, ¿de quiénes vienen? De los cristianos inútiles, de los siervos inútiles. Porque ¿se acuerdan lo que dice la parábola del siervo inútil? El siervo inútil, recuerden la palabra inútil, es el siervo inútil el que golpea a sus consiervos. El inútil siempre golpea al útil. El útil no golpea a nadie, él hace la obra. Yo los desafío a que vean, los útiles nunca están criticando a nadie, sino que están exhortando y reprendiendo a la iglesia como corresponde. Pero el inútil habla de la vida de ese predicador o de la doctrina de ese predicador, porque es inútil.
Y entonces, hermanos, dice, Primeros Escritos, página 270, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Pero esa gente, hermanos, está perfectamente descripta y ya están haciendo su obra. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esa gente ya está haciendo su obra en cada iglesia local? Y yo conozco varios que van por todas las iglesias hablando mal de los verdaderos hijos de Dios, pero tarde o temprano se los descubre y se da cuenta la filiación que tienen con Satanás y son inútiles. ¿Y por qué son inútiles? Porque ustedes van a ver que todos los ministerios que ellos tienen son ministerios de tropezones. Hacen algo y nunca lo terminan, o lo hacen mal. Son solamente buscafama, son solamente buscacargos, son solamente buscadores de cargos y directivas. Quieren el cargo, quieren el liderazgo, pero no están habilitados para tener un liderazgo pleno. Son inútiles. Por algo Cristo les llamó inútiles. El siervo inútil, porque es inútil. Pero Primeros Escritos, página 270, dice, algunos no soportarán este testimonio directo, porque va a ser un testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, los que van a recibir la lluvia tardía son los que obedecen cuidadosamente la palabra de Dios, son los que obedecen cuidadosamente los mandamientos, porque han aceptado, han vivido y enseñan el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero viene el zarandeo porque los que están predicando ese mensaje, hermanos, reciben la oposición de los otros y quieren que te los describa. ¿Quieren ustedes que yo les describa, según el espíritu de profecía, cómo son esos hermanos que ya actualmente están actuando como siervos de Satanás? Vamos a leerlo, queridos hermanos, en Conflicto de los Siglos. El libro Conflicto de los Siglos, página 573 y 574. Hermanos, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad lo que yo voy a leer, hermanos. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad lo que yo estoy a punto de leerles. Y no se rían si se les viene a alguien a la memoria que me haya perseguido o te haya perseguido a ti. Si me persiguió a mí o te persiguió a ti, no te rías. Tratemos de guardar la sobriedad, ¿no? Pero parece una descripción plena. En Conflicto de los Siglos, página 573 y 574, dice lo siguiente. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. ¿Cómo dice, queridos hermanos? Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De ahí que invente cuánta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Y ahora noten lo que dice, hermanos. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. ¿Cómo dicen, queridos hermanos? No se rían, ¿no? Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Buscan una falta en la persona o en su credo, en su persona o en su credo, en su persona o en su credo.
son los mejores agentes de Satanás. Página 573, Conflicto de los Siglos, página 573. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Cuando se quieren consagrar, viene mayor el ataque. Entonces. Cuando se quieren consagrar. Son ellos. Noten, hermanos, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, a menos que hablemos en privado. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la filiación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas. Herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad. Elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver progresar la obra de Dios y adelantar con ella. ¿Cómo dice, queridos hermanos? Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y que sean un obstáculo. Y que sean un obstáculo para todos los que desean ver progresar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. Hermanos, ¿qué hemos entendido en la clase de hoy? Que vamos viendo quiénes son los que van a recibir la lluvia tardía y quiénes son los que se están oponiendo a la preparación del pueblo de Dios y cómo es que se oponen. Criticando a los verdaderos siervos de Dios, buscándole falta en su vida o en su credo, en su vida o en su credo. Conflicto de los Siglos, página 573 y 574. Por eso, queridos hermanos, no nos dejemos engañar porque es fácil ver la filiación que tienen. Vamos viendo quiénes van a recibir la lluvia tardía. Los que obedecen y obedecen cuidadosamente, porque están aceptando, viviendo y enseñando el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Pero los que no van a recibir la lluvia tardía ya se están oponiendo y podemos ver quiénes son. Y podemos ver en quiénes realmente el mensaje del testigo fiel está produciendo su efecto asignado. Yo quiero dejarlos a ustedes con este estudio, hermanos, y que Dios nos ayude a no dejarnos engañar y a reconocer quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos y poder seguir preparándonos para recibir la lluvia tardía. ¿Qué les parece si dejamos acá nomás, hermanos, para no cansar a los televidentes, y nos detenemos para hacer una oración y concluir este estudio? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que nos libres
de aquellos antiobras que están descritos en el Conflicto de los Siglos, página 573 y 574. Padre querido, por favor, Dios, líbranos del mal, danos una parte en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y te lo suplicamos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.